Hola, buenas tardes, bienvenidos a este espacio de capacitación. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema relacionado al sistema respiratorio y toca el turno que hablemos de la famosa enfermedad obstructiva crónica, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el famoso EPOC. Así que vamos a revisar la información sobre este padecimiento. Y bueno, comúnmente le llamamos así, EPOC, a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y como su mismo nombre lo indica, al ser crónica, pues es una enfermedad que de momento no tiene cura y que más bien es una enfermedad que hay que darle cuidado porque la enfermedad es progresiva, por lo tanto es necesario, es imperante el tratamiento continuo y las evaluaciones también frecuentes para estar identificando dónde se encuentra la enfermedad. Entonces, el EPOC es una afección pulmonar que causa dificultad para respirar y que empeora con el tiempo. Se caracteriza por un bloqueo del flujo de aire en los pulmones que puede ocasionar algunos síntomas como son la presencia de tos crónica, que puede venir acompañada con o sin mucosidad, con la presencia también de sibilancias, es decir, como chiflidos al respirar, y fatiga. Las causas más comunes se relacionan sobre todo con el hábito tabáquico positivo, tanto en fumadores activos como también en fumadores pasivos, al respirar el humo proveniente del cigarro. Y también está la exposición prolongada a la contaminación del aire en ambientes que se suelen estar respirando sustancias provenientes, por ejemplo, de la leña, del carbón o de algunos otros agentes nocivos. En cuanto a características que podemos destacar del EPOC, inicialmente las vías respiratorias y los alvéolos pulmonares, que son estos sacos donde se llega a generar el intercambio de gases, tanto a recibir el oxígeno como a eliminar el dióxido de carbono, se vuelven cada vez menos elásticos, y si se fijan aquí en la imagen se alcanzan a distinguir de manera comparativa las características de los dos sacos pulmonares. Por un lado, del lado izquierdo, se alcanza a distinguir los pulmones en condiciones correctas, íntegras, y en el extremo derecho también distinguimos, pero a los pulmones ya con alteraciones provocadas por esta misma enfermedad, que condiciona a que los alvéolos se vayan destruyendo y las paredes de las vías aéreas se engrosen, se inflamen, y obviamente que esto origina alteraciones al respirar. Las causas, como les mencionaba, son principalmente el tabaquismo, aunque también la exposición a la contaminación del aire u otros irritantes. Tipos, distinguimos principalmente dos: está la bronquitis crónica y el enfisema, y como mencionaba, no tiene cura, pero el tratamiento lo que hace es ayudar a prevenir la evolución inmediata de la enfermedad y a controlar sobre todo los síntomas para mejorar la calidad de vida de las personas. Algunos datos interesantes en cuanto a números para poder distinguir cómo se encuentra esta enfermedad a nivel poblacional. Distinguimos que el EPOC es la cuarta causa de muerte en el mundo, y en el 2021 ocasionó 3.5 millones de defunciones. Esto representa en promedio 5% de todas las muertes a nivel mundial. Casi el 90% de las muertes originadas por EPOC en menores de 70 años se producen en países de ingreso mediano y bajo, y es la octava causa de mala salud en todo el mundo. Esto a través de la medición por años de vida, ajustados en función de la discapacidad, porque el EPOC origina la discapacidad debido a la dificultad respiratoria que puede llegar a condicionar para realizar actividades comunes y corrientes, como a lo mejor el bañarnos, el realizar alguna labor del hogar, vestirnos,
y esto originado justamente por la dificultad que origina pues el que no se pueda respirar. El tabaquismo representa más del 70% de los casos de EPOC en los países de ingreso alto, y en los países de ingreso mediano y bajo representa entre el 30 y el 40% de los casos, además de la contaminación del aire en lugares cerrados como factores de riesgo. Aquí en la imagen alcanzamos a distinguir pues la anatomía como tal del sistema respiratorio. Principalmente ubicamos a las vías aéreas bajas, específicamente donde se origina pues obviamente el EPOC, y distinguimos a los dos sacos que son el pulmón derecho y el pulmón izquierdo, y también distinguimos a los bronquios y los bronquiolos, el famoso árbol bronquial. Y tenemos la comparativa. Por un lado tenemos a un bronquio en óptimas condiciones. Si se fijan, es un bronquio sano, limpio, carece de inflamación, y eso pues obviamente que permite que haya un flujo de aire normal. Por el otro extremo distinguimos a un bronquiolo que está completamente sus paredes inflamadas y que además pues se encuentran alrededor de ellas mucosidad, lo cual obstruye el flujo de aire, y esto también puede originar que haya menores interconexiones de oxígeno para poder transportarse a través de la sangre. Adicional a ello, pues mencionábamos que uno de los signos más importantes pues es la dificultad para respirar, y ante ello pues la famosa disnea, que es esta dificultad respiratoria, pues puede llegar a ser progresiva y empeorar con el tiempo, y por ello pues nos sirve para poder tener una especie de escala que nos ayude a distinguir pues el grado de discapacidad que se puede llegar a presentar con la enfermedad. Tenemos al grado 0. Este grado es en el que distinguimos o aparece dificultad, discapacidad para poder realizar actividades, o que más bien se genera dificultad respiratoria al realizar ejercicio intenso, ejercicio extenuante. Tenemos el grado 1, el andar o el caminar muy deprisa o en pendiente, cuesta arriba, también origina la disnea. El grado 2, al andar a ritmo normal. Grado 3, ya requiere tomar un descanso, por lo menos cada 100 metros. Y el grado 4, pues a veces aparece al vestirse, y el paciente apenas sale de su casa, porque en realidad pues es mucha la dificultad para poder respirar, y pues esto origina la sensación de ahogamiento. Decíamos que los pulmones con EPOC se pueden dar a partir de dos tipos. Puede ser la bronquitis crónica, cuando el aire no puede pasar por los bronquiolos, y el efisema pulmonar, cuando los alvéolos deformados no captan bien el oxígeno. Algunos de los síntomas, pues distinguimos tos persistente, tos con producción de esputo o mucosidad, dificultad para respirar, sibilancias, que pues decíamos son estos silbidos, chiflidos al respirar, que pues obviamente son anormales porque no debería de percibirse ningún sonido, y la presencia de cansancio extremo o fatiga. Algunas de las causas que se relacionan con el EPOC, pues distinguimos a la exposición al tabaco por fumar o exposición pasiva al humo ajeno, exposición ocupacional, es decir, trabajar continuamente o manipular polvos, humos o sustancias químicas que pueden llegar a resultar nocivas para la salud respiratoria. La contaminación del aire en interiores también pues es común, y de hecho es una de las que también, junto con la exposición tabáquica, pues es de las principales, sobre todo en países de ingreso medio bajo que utilizan pues humo, más bien están expuestos a humo por el uso de biocombustibles como puede ser la madera, el estiércol, residuos de cultivos o carbón vegetal para cocinar o para como un medio de calefacción. Eventos en la vida fetal y en los primeros años de vida, como por ejemplo el retraso del crecimiento intrauterino, como lo es la prematuridad, o algunas infecciones frecuentes y graves en la infancia que impiden
que los pulmones pues se desarrollen por completo y además maduren. Asma en la infancia, y también está el déficit de la alfa-1 antitripsina, que es una enfermedad catalogada como rara, es una enfermedad desde nacimiento, es decir, es congénita, y pues también puede llegar a provocar EPOC a una edad temprana. Y bueno, están algunas formas para diagnosticarlo, pues inicialmente es a partir de la evaluación de signos y síntomas. Estos signos y síntomas se están evaluando durante un tiempo considerable, entre 2 a 3 meses. Si se mantienen a pesar de los diferentes pues tratamientos que puedan llegar a dirigirse para poder pues eliminarlos, pues se busca retroalimentar con algunas otras pruebas, como pueden ser radiografías de tórax, una tomografía y bien pruebas de función pulmonar que ayudan a determinar pues esta dificultad respiratoria que tan comprometida puede estar. Aquí en la imagen vemos de modo sintético lo que acabamos de mencionar, desde las causas, que puede ser por sustancias nocivas, están también algunos factores genéticos, y incluso pues también identificamos a la edad como un factor de riesgo, sobre todo en mayores de 40 años, que pues es mucho más vulnerable en la vejez. Aquí también alcanzamos a distinguir las vías aéreas bajas, donde identificamos a los bronquiolos, que se encuentran, pues decíamos, comúnmente inflamados y con mucosidad, y pues ello repercute en que haya una mala fluidez del oxígeno hacia los alvéolos para poderlos distribuir a través de la sangre, y pues eso también deteriora el funcionamiento de otros órganos que pues obviamente necesitan de este oxígeno para poder realizar sus funciones básicas. En cuanto a los síntomas, decíamos que puede haber la presencia de tos, expectoración, sibilancias o pitidos, y pues uno de los signos también característicos es la famosa disnea, la dificultad respiratoria, a través de la cual podemos identificar con esta escala qué tan pues quizá intensificado o qué tanto está evolucionando el EPOC hacia una discapacidad. En cuanto al diagnóstico, pues tenemos pruebas, decíamos que pueden ser pruebas que sean complementarias a la evaluación de la exploración física mediante los signos y los síntomas. Una de ellas es la prueba conocida como la espirometría, que es una de las pruebas más importantes para el diagnóstico del EPOC, para conocer su grado y obstrucción. Y pues en este caso lo que se hace es medir pues esta capacidad para poder tanto inhalar como exhalar. Está también pruebas como la gasometría, que es a través de una muestra de sangre que mide pues la presencia de gases en la sangre provenientes no de una vena, sino más bien de una arteria, porque pues una arteria es este vaso sanguíneo que conduce sangre previamente oxigenada. Y están algunas otras pruebas como pueden ser la radiografía, incluso pues puede ser una tomografía o hasta un ecocardiograma. Y en cuanto al tratamiento, pues tenemos desde las medidas generales, como pues obviamente es dejar de fumar, la restricción a pues la exposición a sustancias nocivas. Está también ciertos fármacos, la rehabilitación que es imperante, el desarrollo y la ejecución de ejercicios respiratorios que mejoren la capacidad aeróbica y física. En dado caso de que pues haya aún pues esta pues insuficiencia respiratoria, el uso de oxígeno, o incluso hay otras alternativas como la cirugía para reducir el volumen y eliminar pues las partes afectadas, o incluso llegar hasta la necesidad de un trasplante. Y bueno, otra opción es el tratamiento endoscópico, que lo que hace es bloquear los bronquios dañados para aliviar la congestión de las zonas afectadas. Como lo vemos aquí en la imagen, si se fijan, se ve pues el corte de un bronquio, que lo que se hace es básicamente colocar una válvula que es como una especie de paraguas o como si fuera un pegamento, que lo que hace es bloquear
a que el oxígeno pues no se dirija hacia la zona afectada o la zona enferma, y más bien dirigir el flujo de aire hacia las zonas que se encuentran pues aún íntegras. Y bueno, aquí abajo observamos justamente cuál es o cómo se pudiera llegar a observar pues donde se alcanza a distinguir cuando pues hay un grado de inflamación importante que bloquea como tal el acceso a esas vías y pues dificulta como tal la fluidez en el flujo como tal del oxígeno, en el tránsito del oxígeno. Como tratamiento, pues ya mencionábamos que hay varias alternativas. Uno de ellos sí o sí es la rehabilitación pulmonar con ejercicios como a partir del uso de herramientas como las que vemos en la imagen. Y también pues está algunas otras alternativas como el inflar globos, el utilizar algunas otras herramientas que ayudan pues a evitar la pérdida como tal de esta función respiratoria. Y pues obviamente también acompañarlo de la actividad física de bajo impacto. Y adicional a ello, pues parte del tratamiento tenemos estas otras alternativas que ayudan a complementar pues estas medidas que decíamos que forman parte del tratamiento integral a personas que tienen EPOC, y que pues son estos los que forman parte, estos productos que forman parte de la familia Living Light para pues el tratamiento de esta condición. Muchas gracias, nos vemos en una próxima capacitación con más información y temas relacionados al área de salud. Muy buenas tardes.